Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de la cervecería Solemne. Yo soy Jorge Yo soy Areli. y en esta ocasión le vamos a hablar un poco sobre la historia de la cerveza en México. Bueno, ustedes se preguntarán cómo llegó la cerveza en México, si nació aquí, se inventó aquí. Bueno, no es así. La cerveza llegó a México junto con la conquista española, que es en los años 1500. El emperador que estaba en ese entonces era un español y con él estaban todos sus duques españoles también. Entonces, en la fecha de 1542, él dio permiso a otro español en fundar la primera cervecería en México, situada en Acameca, en el Estado de México. En ese entonces la cerveza no era muy popular porque en México ya existían otras bebidas alcohólicas o fermentadas, ¿no? Eran el pulque, el tepache, el aguardiente y otras más. Entonces no era muy popular. Ahí como dato curioso se podría decir que los españoles eran muy cuidadosos con la receta o la forma de hacer la cerveza, porque tenían prohibidos ya los maestros cerveceros, los que se especializaban en hacer la cerveza, tenían prohibido hablar con los mexicanos, o sea, sobre el proceso y sobre todas esas partes. Más que nada para cuidar de esa bebida que traían de España acá a lo que es México, lo que antes se conocía como la Nueva España, ¿no? Luego comienzan los años 1800, en donde comienza la importación de cervezas europeas por el puerto de Veracruz. Dado esto, muchos más españoles y alemanes comenzaron a fundar muchas más cervecerías en partes estratégicas, ¿no? En el norte del país y también en el Estado de México, en el centro del país, donde estaban la mayoría. Bueno, aquí se fundaron aproximadamente unas 30 cervecerías, ya eran en conjunto las cervecerías en total en México. De todas las cervecerías que se fundaron en 1800, ninguna era tan grande, solamente era a pequeña escala, por lo que resultaba una bebida muy cara de adquirir. Entonces, a finales de los 1800 y a principios de los 1900, se fundó lo que es la Cervecería Estrella en Guadalajara. La cervecería, que se podría decir industrial, se fundó a finales de los 1800 y se llamó cervecería que a todos conocen, que es la Moctezuma. Y a principios de los 1900 se fundó la otra cervecería más famosa aquí en México, que es Modelo, antes de que fuera Grupo Modelo. Bueno, y en los años 20, como hubo prohibición de alcohol en los Estados Unidos, eso fortaleció e impulsó a las cervecerías que estaban aquí radicadas en México. Entonces eso hizo que todos los americanos se vinieran aquí a México pues a consumir esta bebida, ¿no? La cerveza, y esto hizo que creciera mucho el ámbito cervecero aquí en México. Bueno, esto dio cabida a que como el mercado creció exponencialmente, las cervecerías que ya estaban bien cimentadas y eran las más conocidas, comenzaron a absorber a las pequeñas cervecerías para tener un mejor control del mercado y solo absorbieron como sus cervezas más famosas. Llegaron a formarse a México los dos grupos cerveceros que hoy en día conocemos, el grupo Cuauhtémoc Moctezuma y el grupo Modelo. Bueno, y al final, en 2010, estos dos grandes grupos cerveceros, pues pasan a manos de extranjeros. Realmente ya se le vendió el 100% a brasileños y el otro que ya lo tiene Heineken, ¿no? Entonces ya le decimos adiós a las cerveceras 100% nacionales. Bueno, después de todo esto, ustedes dirán en dónde entra la cerveza artesanal en este papel. Todo este movimiento se fue dando a la par también en Estados Unidos sobre lo de hacer cerveza en casa. De ahí se empezaron a fundar las cervecerías artesanales ahí en Estados Unidos, que fueron de los que impulsaron el movimiento también aquí en México. Porque en 1995, Gustavo González es considerado uno de los pioneros de la cerveza artesanal aquí en México. Él fundó su cerveza artesanal que se llamaba Cosaco. Bueno, y en 1997, siguiéndole los pasos, una cadena restaurantera comenzó a hacer su propia cerveza. Es conocida como Beer Company, fundando su primera microcervecería dentro de su restaurante en Santa Fe, en Estado de México. Sí, ya posteriormente a esto pues empezaron a surgir un poquito más de cervecerías más progresivamente, ¿no? Por ejemplo, en 2004 se fundó la cervecería Minerva. Posterior a esto pues le siguieron lo que son Cucapá, Tijuana y otras más cervecerías que actualmente están, ¿no? Y muchísimas más, porque hace 2-3 años se empezaron a surgir cervecerías exponencialmente aquí en México, ¿no? Esto realmente es bueno porque ayuda a crecer el movimiento cervecero artesanal y aparte nos ayuda a crear una cultura cervecera que se está buscando en estos momentos, ¿no? Ahorita ya vamos poco a poco, pero siento que con el paso de los años se va a fortalecer todavía más, ¿no? Bueno, a pesar de esto, de que ya tenemos desde los 90 hasta ahorita 2020 prácticamente
recorrido un camino en la cervecería artesanal en México, hay todavía obstáculos que romper en cuanto a competencias de precios, en competencia de mercado, o sea, el público como tal, de que todavía, más aquí en el sur, porque este movimiento que platicaba Jorge se dio en el norte primero. Entonces, imagínense, 20 años después y en el sur apenas está entrando. Entonces, tienes que acostumbrar al público, esa es una. La otra son como los impuestos o las trabas Sí. que te llegas a encontrar. Al final hay mucha brecha todavía entre lo artesanal y lo industrial, ¿no? Realmente, pues como estos dos grandes grupos o esas cervecerías que surgieron al principio, pues marcaron la pauta, ¿no? Fueron haciendo claro, como tal las leyes y los impuestos, pues de la mano con el gobierno. Entonces sí, claro, empezaron a poner candados, ya que pues los impuestos a la cerveza artesanal comparados a la industrial son muy altos, ¿no? Es un 35% aproximadamente, ¿no? De IEPS solamente. IEPS más 30, IVA. exacto, y todavía el IVA. Entonces es una brecha todavía que tenemos que romper, pero siento que poco a poco con los años y con el surgimiento de más cervecerías, pues se puede lograr, ¿no? Y se va a lograr porque este movimiento pues apenas empieza, o sea, en el sur ya hay muchas más cervecerías de lo que había hace 3 años, no hace 4 años. Entonces yo siento que vamos por buen camino. Exacto. Para lograr nuestro objetivo, ¿no? Que es la cultura cervecera en México. Bueno, dado esto, como dice Jorge, han crecido exponencialmente. Hay un dato que hasta ahorita fue recopilado en 2015, que se dice que actualmente en México hay más de 600 cerveceros artesanales ya bien sedimentados y todo, y caseros. La cifra va creciendo, o sea, es prácticamente de 600 para arriba. Entonces los dos vamos creciendo exponencialmente, porque primero empezamos como caseros, ahorita pues ya llevamos un poquito más de equipo más profesional. Es eso, ¿no? Los invitamos a que se incluyan en este mundo de la cerveza, y cualquier duda o comentario que tengan, pues nos los compartan. Bueno, no olviden darle like, suscribirse, comentar qué les pareció el video. Si quieren que leemos de un tema en especial, igual pueden comentarlo. Si son de algún otro lado en donde fundaron una cervecería, nos pueden platicar qué tal sabe, qué tal todo. Bueno, y recuerden que la cerveza es como la vida misma. Hay que disfrutarla y buscar siempre un buen acompañamiento. Gracias. Adiós.